perdemos líquidos y por qué medios obtenemos y cómo realizamos este balance, ¿verdad? Entonces el balance de fluidos es una cuantificación, ¿verdad? Es como contar los ingresos y egresos de los líquidos que el organismo va a recibir durante 24 horas. Pero entonces hablamos del aporte de líquidos, es decir, de agua y de electrolitos. Entonces, tomamos en cuenta todos los ingresos, todo lo que ingerimos y todo lo que egresa o eliminamos. También vamos a ir viendo cuáles son las pérdidas insensibles, ¿verdad? Como por ejemplo en la orina, y que entonces vamos a tener un balance, que el balance tendría que ser cero, ¿verdad? O estar equilibrado, que es lo mismo, ¿verdad? Si está en cero quiere decir que está en equilibrio, que ahorita vamos a ver cómo calcular eso. Pero de manera general, lo mismo que yo ingreso a mi cuerpo, lo mismo tiene que salir. La cantidad de líquidos que yo ingreso a mi cuerpo es la misma cantidad que debe egresar de mi cuerpo. Entonces al final va a ser cero porque yo tengo que restarle, ¿verdad? O más bien tengo que hacer esa resta de los ingresos y egresos y tendría que dar cero, ¿verdad? Si yo en el día consumí 1000 ml de líquido, 1000 ml tienen que salir. Y si salen los 1000 ml sería cero, ¿verdad? El balance sería cero o estaría equilibrado porque entonces está normal, ¿verdad? Lo mismo que yo ingerí, lo mismo eliminé. Mi cuerpo o el cuerpo de cada uno de nosotros está constituido por agua, entonces equivale a un 50 o 60% del peso corporal. Estamos compuestos mayormente por agua. Entonces el 60% somos agua y ese 60% pues se va a dividir en otros dos compartimentos, ¿verdad? Que sería el intracelular, es decir, dentro de la célula, y el extracelular, fuera de la célula, que entonces de ese 60% que lo tomaríamos como un 100%, el 50% está dentro de las células y el 20% está fuera de las células, ¿sí? Entonces en nuestro cuerpo tenemos agua, totalmente, y la mayoría de nuestro cuerpo es agua. Y entonces estamos compuestos por 60% agua. Pero de ese 60%, que sería nuestro 100%, ¿verdad? Se va a dividir en otros dos compartimentos, que a nivel celular sería dentro de la célula y fuera de. Entonces, dentro de la célula va a haber un 50% de ese 60%, va a haber un 50% de agua y fuera de la célula un 20%. Y entonces si suma 50 más 20 va a dar 70, pero estamos diciendo que el 60% es como un 100%. ¿Estamos? Entonces, de esa manera está distribuido, dentro de las células y fuera de las células. Ya sabiendo esto, vamos a tomar en cuenta también los electrolitos, porque dijimos que es una medición o es un balance entre lo que ingerimos, pero también consumimos cierta cantidad de electrolitos, ¿verdad? O se mantienen cierta cantidad de electrolitos. Entonces los electrolitos están en los dos compartimentos, extracelular e intracelular, pero está principalmente extracelular, es decir, en el resto de nuestro organismo. Que los electrolitos entonces extracelulares o fuera de las células serían el sodio, el calcio y el cloro. Y los que se encuentran directamente dentro de la célula serían el potasio, el magnesio, el fosfato y el sulfato. Esos son los electrolitos, ¿sí? Entonces, cuando hablamos de equilibrio o balance hidroelectrolítico, nos referimos que en nuestro cuerpo debe estar una cantidad exacta de agua y de electrolitos a nivel intracelular, es decir, dentro de las células, pero también fuera de ellas. Para nosotros realizar este cálculo, vamos a contar todo lo que ingresa y todo lo que perdemos por diferentes vías. Las pérdidas que tenemos en riñones, las pérdidas que tenemos en pulmones, es decir, en el proceso de respiración, cuánto líquido perdemos, en la piel, es decir, en el sudor, ¿verdad? Por medio de la transpiración, cuánto de líquido pierdo, las glándulas suprarrenales, en la hipófisis, es decir, a nivel cerebral,
y en el tracto gastrointestinal. Estas son las vías por las que ingresan o por las que pierdo yo líquido y electrolitos. Entonces todo eso se cuenta. Todo lo que ingresa y todo lo que pierdo por las diferentes vías que ya mencionamos. ¿Estamos? Entonces tenemos, por ejemplo, esta imagen que es lo que les decía. Tenemos un balance de agua, ¿verdad? O tenemos un equilibrio y debemos tener un total de entradas y un total de salidas, ¿sí? Todo lo que ingresa y todo lo que sale. Entonces, por ejemplo, de las entradas podríamos tomar en cuenta el agua. Si, por ejemplo, yo consumí 1600 ml de agua, y en los alimentos, ¿verdad? En el líquido de los alimentos yo adquirí 500 ml, ¿verdad? Y de extras, ¿verdad? Que consumí otros alimentos, otros líquidos, entre otros, 200 ml, que da un total de 2300 ml, que es todo lo que yo ingresé. Y por lo tanto, si yo ingresé algo, debe salir. ¿Y por medio de qué va a salir? Por medio de la orina, por medio de las heces, por evaporación cutánea y pulmonar, es decir, en el proceso de respiración, en el proceso de transpiración. En todos esos procesos perdemos líquidos. Y que entonces todo lo que ingerimos debemos de también eliminarlo mediante cualquiera de estas vías, ¿sí? Y entonces me tendría que dar lo mismo que ingresé 2300 ml, tienen que salir 2300 ml al día. Todo lo que yo ingerí tiene que salir, o así tendría que ser, para tener un equilibrio de líquidos y electrolitos en mi cuerpo. Y entonces vamos a ir viendo ahorita por qué medios perdemos, por qué medios adquirimos líquidos. Pero vamos a ver también los tipos de soluciones, porque en algún momento tenemos que restablecer, ¿verdad?, el líquido en sangre o los electrolitos en sangre. Y entonces en algún momento nos pueden solicitar la colocación, ¿verdad?, de soluciones intravenosas, y vamos a ver qué tipo de soluciones tenemos, ¿verdad? Entonces los dividimos en cristaloides y coloides. Los primeros, que son los cristaloides, son soluciones que contienen agua, tienen electrolitos y también tienen azúcares en diferentes proporciones. Y entonces se clasifican también como hipotónicas, hipertónicas o isotónicas respecto al plasma, es decir, respecto a su tonicidad. Así se clasifican y ahorita vamos a ver en qué consiste cada uno. Pero entonces, de manera general, un cristaloide es una solución que tiene agua y que tiene electrolitos o azúcares. Este tipo de soluciones permiten mantener el equilibrio hidroelectrolítico, expanden el volumen intersticial y en caso de contener azúcares aportan energía. Pero entonces prácticamente generan un equilibrio a nivel de líquidos, también actúan a nivel de las células, ¿verdad? En el interior de las células, y si tienen azúcares, ¿verdad? Si los cristaloides o esta solución tiene azúcares, nos va a aportar en algún momento energía, ¿verdad? Que ya vamos a ir viendo qué tipos de soluciones tenemos. Entonces, estos son los tipos de soluciones que tenemos. Tenemos los cristaloides, que se clasifican en hipotónicas, hipertónicas e isotónicas, que vamos a ir viendo en qué consiste cada uno. Entonces está, por ejemplo, las hipotónicas, que entonces son útiles cuando hay mucha pérdida de líquidos y que entonces va a producir que los líquidos vayan hacia la célula, ¿verdad? Porque cuando hay pérdidas excesivas de agua, el líquido no llega dentro de las células, y entonces por eso utilizamos estas soluciones para que realmente llegue todo el líquido a nivel intracelular, es decir, dentro de las células, ¿sí? Quiere decir que entonces en este momento que hay mucha pérdida de líquidos, las células, ¿verdad?, no tienen un volumen adecuado, no están realizando su trabajo, y por eso necesitamos una solución hipotónica, porque entonces la acción que produce es que va a llevar esos líquidos hacia dentro de las células. Esa es su función.
Las isotónicas, que son cuando hay deficiencias de agua, pero también de electrolitos, ¿verdad? Entonces hay deficiencias de agua y electrolitos en el cuerpo. Y entonces, después de una hora que hemos administrado estas soluciones, el 20% va a ir al espacio intravascular, es decir, dentro de los vasos sanguíneos, ¿verdad? Porque también hay cierto equilibrio de líquidos. Entonces, hay estos tipos de soluciones, ¿verdad? Hipotónicos e isotónicos, que si se dan cuenta dependiendo de las funciones, ¿verdad? Hipotónicos es cuando solo hay pérdida de agua y en isotónicos cuando hay pérdida de agua, pero también de electrolitos. Y ahorita vamos a ver qué soluciones incluye cada uno, ¿verdad? También están las fisiológicas, ¿verdad? Las soluciones fisiológicas al 0.9%, que es una sustancia estándar, ¿verdad? Digamos que es la que regularmente utilizamos para mantenimiento, ¿verdad? Es estándar, para mantener el equilibrio hídrico y electrolítico. Y entonces es una solución levemente hipertónica, ¿verdad? Entonces, en este caso, cuando hablamos de hipertónica, es cuando decimos que, por ejemplo, las células están en un aumento de volumen, es decir, tienen demasiado volumen y necesitamos transportar ese líquido hacia el exterior, ¿verdad? Hacia el espacio extracelular. ¿Sí? Entonces, si se dan cuenta, hay cierta contradicción, ¿verdad? En relación al trabajo que realiza. También tenemos, por ejemplo, el Ringer de lactato, que yo creo que tal vez en algún momento ustedes lo han escuchado, ¿verdad? El lactato de Ringer o el Ringer de lactato, que es indicado para cuando hay deshidratación fuera de la célula. Y aparte de eso, hay una acidosis metabólica, quiere decir que hay cierta función fisiológica que no se está llevando a cabo y que por lo tanto está dificultando los procesos metabólicos como la respiración, el proceso digestivo, entre otros, ¿verdad? Entonces, como dijimos que hay un pH, ¿se acuerdan que hablamos del pH? Que hay un pH alcalino y un pH ácido. Entonces, cuando hablamos de una acidosis metabólica, es cuando hay demasiada acumulación de ácido en el cuerpo, ¿sí? Y que entonces esa causa de que mi hígado no esté funcionando o mis riñones no estén funcionando o porque estoy utilizando algún medicamento, ¿verdad? Que le esté provocando. Entonces los Ringer de lactato se utilizan para estos casos cuando hay una deshidratación fuera de las células y cuando hay demasiado ácido en el cuerpo, que dificulta los procesos fisiológicos. Entre otras soluciones tenemos la glucosada al 5%, que es solo para mantenimiento de la vía, ¿verdad? De la vía venosa, cuando hay una deshidratación hipertónica, es decir, cuando hay una deshidratación extracelular, es decir, fuera de la célula, y también como es su origen, ¿verdad? Es de azúcares, proporciona energía en un periodo corto de tiempo, ¿sí? En un periodo corto de tiempo proporciona cierta cantidad de energía, ¿verdad? Porque está compuesta de azúcares. Entonces se utiliza para mantenimiento, ¿verdad? Para mantener la vía, para evitar algún tipo de deshidratación fuera de las células y para proporcionar energía. Y entonces las hipertónicas que les decía, extraen el líquido desde el espacio intercelular hasta el espacio extracelular, ¿verdad? Entonces dentro de las células lo lleva hacia afuera de las células, que es lo que les decía. Cuando las células, por ejemplo, dentro o en su composición, es como si usted la viera infladita, ¿verdad? O hinchadita, tiene demasiado líquido y entonces una solución hipertónica lo que hace es llevar ese líquido hacia afuera de la célula para disminuir ese volumen, ¿verdad? Entonces, usted guíese de hipertónica e hipotónica. Cuando hablamos de hipo es cuando hay una disminución y cuando decimos hiper es un aumento. Entonces, en hipotónica es cuando la célula está deshidratada, ¿verdad? Como apachadita, como una pasita, y fuera de la célula hay demasiado líquido. Y entonces la solución hipotónica se encarga de llevar este líquido fuera de la célula hacia adentro de la célula.
y es todo lo contrario con la hipertónica, ¿verdad? Que les decía que la célula va a estar hinchadita, va a estar inflamada por demasiado volumen de líquidos. Y entonces la solución se encarga de pasar este líquido hacia afuera de la célula para disminuir ese volumen, para que entonces el volumen esté equilibrado, ¿verdad? Tanto fuera como dentro de la célula. Vamos a ver entonces un cuadro donde vemos qué soluciones corresponden a cada uno. Entonces las soluciones intravenosa dijimos que se clasifican en cristaloides y en coloides. Y estábamos viendo ahorita las cristaloides. Entonces dentro de las cristaloides están las hipotónicas, las isotónicas y las hipertónicas. En las hipotónicas entra la solución salina al 0.45%. Las isotónicas entran NaCl, la de glucosa y la Harman. Y en las hipertónicas entran la glucosa al 10%, al 50% y la mixta. ¿Sí? Esas son las soluciones cristaloides, que es lo que estamos viendo ahorita, ¿verdad? ¿Hay alguna pregunta? ¿Cuál es la función, verdad? O es decir, ¿por qué decimos que es isotónica? ¿Por qué decimos que es hipertónica o hipotónica? Una solución. Y entonces tenemos, por ejemplo, la solución cristaloide y el plasma, ¿verdad? Que sería el medio por el que se encuentra esta regulación de líquidos, que hablaríamos entonces del espacio dentro de la célula y fuera de la célula. Y entonces, por ejemplo, si en el plasma, ¿verdad? O en el interior del cuerpo del paciente tiene cierta cantidad de solutos, de líquidos y electrolitos, vamos a administrar una solución isotónica. Cuando decimos isotónica quiere decir que hay una igualdad, ¿verdad? Que tanto los líquidos y electrolitos de la solución son de cierto número y de igual forma dentro del cuerpo. Tienen la misma cantidad. Y entonces al administrar una solución isotónica mantenemos el equilibrio, ¿verdad? Se mantiene en equilibrio la cantidad de líquidos y la cantidad de electrolitos. Entonces podríamos decir que una solución isotónica es para mantenimiento, ¿verdad? Para mantener una vía permeable, para mantener hidratado a un paciente, que sería la solución isotónica. Que nos guiamos, ¿verdad? De las terminaciones o de los nombres. Isotónicas cuando decimos que hay una igualdad o un equilibrio. Ahora las cosas cambian cuando hablamos de hipertónica e hipotónica, porque entonces, por ejemplo, en el cuerpo va a haber menor cantidad de solución de líquidos y electrolitos, y entonces la solución cristaloide va a ser la que nos ingrese más. Si ustedes se dan cuenta de cuántos puntitos hay aquí, aquí hay menos que en la solución. Y entonces mediante la solución, como tiene mayor cantidad de líquidos y electrolitos, regula y vuelve un equilibrio, ¿verdad? Que entonces es cuando decíamos que en la hipertónica, por ejemplo, la célula va a estar gordita, va a estar hinchada porque tiene mucho volumen de líquidos, y esta solución, como tiene también gran cantidad de líquidos, hace o permite que se transporte de esa célula hinchadita, lo transporta hacia afuera de la célula y entonces ya se mantiene un equilibrio. ¿Estamos? Entonces, una solución hipertónica tiene mayor cantidad de líquidos y electrolitos que ingresar, ¿verdad? Porque necesitamos mantener un equilibrio. Es decir, habría una deshidratación a nivel extracelular y como queremos solucionar eso, utilizamos una solución hipertónica. Si por el contrario hay por ejemplo, un aumento en el líquido fuera de la célula, de igual forma necesitamos mantener un equilibrio dentro y fuera de la célula. Y entonces, ¿cómo lo hacemos? Administrando una solución cristaloide hipotónica, que entonces tiene menor cantidad de solutos y líquidos, ¿verdad? Porque como ya hay demasiado volumen fuera de la célula, solamente necesitamos que estas bolitas transporten este líquido hacia adentro de la célula, para que entonces se hidrate y contenga o mantenga su estructura normal, ¿verdad? Pero entonces, es solo para que vayamos entendiendo esos términos. Usted guíese de hipertónica e hipotónica. Hiper, un aumento; hipo, una disminución. Entonces, en hiper,
la célula está llenita, ¿verdad? Como si estuviera ya por explotar, está demasiado inflamadita, está llena de líquido. Y yo necesito transportar ese líquido hacia afuera de la célula porque afuera hay una deshidratación. Y lo contrario en la hipotónica, ¿verdad? Porque entonces la célula está así como pasita, chupadita, porque no tiene líquidos, pero afuera hay una cantidad exagerada de líquido. Entonces estas soluciones regulan y mantienen un equilibrio dentro y fuera de la célula. Y entonces es lo que les decía, ¿verdad? Dependiendo del tipo de solución que utilicemos, de esa forma se va a actuar. Entonces los cristaloides es lo que les decía. Hay una membrana, ¿verdad?, que los separa, las moléculas de la solución, ¿verdad? Y como tal va a haber un movimiento de agua, va a haber una presión. Y en los coloides de igual forma, pero se acuerdan que habíamos hablado de la homeostasis, ¿verdad? Y que entonces, por ejemplo, este sería un proceso activo, porque entonces necesitamos otras moléculas de proteína que transporten este líquido hacia otra membrana, ¿verdad? Entonces, de esta forma se utiliza, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, los cristaloides son de un proceso pasivo, ¿verdad? Porque no necesitan de ninguna otra proteína, fácilmente traspasan las membranas, a diferencia de los coloides, que entonces aquí sí necesitamos proteínas que transporten esa solución hacia una célula y traspasen esa membrana, que es una membrana selectiva, ¿verdad? Porque entonces elige quiénes pasan y quiénes no pasan, ¿verdad? Como la hemostasis. Ajá, exactamente, la homeostasis es lo que les decía, que hablamos del proceso activo y pasivo, ¿se acuerdan? Y que entonces en el activo definitivamente necesitamos a otro conductor, ¿verdad? A otra proteína que cargue, ¿verdad? Que guarde en su interior estas soluciones y lo transporte para que sea más fácil, que ingrese. eh, Es como una ósmosis, digamos que la regulación de los solutos solo escoge las moléculas pequeñas, pero no las grandes, o sea, las que van a ingresar, Ujú. pero las que son demasiado grandes, ¿no? Como ósmosis. Exactamente, es un traspaso, ¿verdad? Es un proceso de traspaso de los líquidos, solamente que uno es mucho más fácil, ¿verdad? Porque solo con la dirección del agua van traspasando los líquidos o los solutos, electrolitos, todo. A diferencia del otro que definitivamente les digo, necesitamos un transportador o un receptor que lleve estos solutos hacia a través de la membrana, ¿verdad? Entonces usted hágase la idea de que esto es dentro de la célula y esto es fuera de la célula, ¿verdad? Y entonces transporta estos líquidos hacia adentro, ¿verdad? O viceversa, dependiendo de las necesidades para mantener el equilibrio. Y entonces, al simple momento de usted colocar una solución cristaloide, el efecto va a ser que si, por ejemplo, tengo demasiado líquido dentro de la célula, la solución cristaloide se va a encargar de transportarlo fuera de la célula, sin mayor complicación. Y entonces, a diferencia de los coloides, pues entonces está dentro de la célula, fuera de la célula, y necesitamos un equilibrio. Pero como tal, tiene una membrana que es selectiva, ¿verdad? Entonces yo elijo quiénes entran y quiénes no entran, por ejemplo. Y entonces las proteínas facilitan ese proceso, hacen más fácil que pasen esas soluciones. Y entonces hablamos de los cristaloides ya. De los coloides son soluciones que contienen partículas en suspensión de alto peso molecular. ¿Se acuerdan que hablábamos que es más difícil que pasen? ¿Por qué? Porque tienen mayor peso y entonces no atraviesan las membranas fácilmente, ¿sí? Son tan grandes que no pueden traspasar la membrana. Por eso necesitamos de esas proteínas que lo traspasen. Entonces no son capaces de aumentar esa presión, ¿verdad? No son capaces del traspaso rápido y entonces tampoco son capaces de retener el agua, ¿sí? No como tal por sí solos, necesitan ayuda de otras proteínas para mantener el equilibrio de las células, dentro de y fuera de ellas. Y aparte, dentro del espacio vascular, es decir, dentro de los vasos sanguíneos.
Dentro de los coloides también hay clasificación, ¿verdad? Están los naturales, que son los derivados de la sangre y que entonces se utilizan, por ejemplo, cuando hay una disminución o cuando hay un equilibrio bajo de las proteínas en sangre, que eso es la hipoproteinemia, ¿verdad? Hay que ir aprendiendo estos términos. Cuando usted ve hipo es una disminución, proteín sería otra terminación que hablamos de proteínas y cuando tiene una terminación emia hablamos de sangre. Entonces, hipoproteinemia es cuando hay una disminución de las proteínas en sangre, ¿sí? O por ejemplo, cuando hay una paracentesis evacuadora, es decir, cuando hay una drenación de líquidos, específicamente de líquido amniótico, ¿verdad? Para algún tipo de evaluación. Entonces, para este tipo de procedimientos, ¿verdad? O tipo de circunstancias, se utiliza un derivado de la sangre, ¿verdad? Que son coloides naturales. Que entonces, dentro de los naturales, por ejemplo, entrarían la albúmina, que es una proteína que entonces se comercializa, ¿verdad? O pues se vende en soluciones salinas, ¿verdad? Solamente, es decir, la albúmina se encuentra en una solución salina y solamente cambia por su concentración, que regularmente es de 20%. Entonces, si una solución de salina es al 20%, quiere decir que es albúmina, ¿verdad? Que contiene proteínas. Los dextranos, que de estos no debe administrarse más de 20 ml por kilogramo día. Esto es lo que significa ml kilogramo día. Es decir, yo debo calcular cuántos, según el peso, cuánto debo administrar. Pero entonces 20 ml, solo esto puedo administrar. 20 ml por los kilogramos del peso del paciente por día, ¿verdad? Y entonces el efecto que tienen es que disminuyen la viscosidad de la sangre y aparte favorecen a la producción de células. Y entonces mejoran la microcirculación en los estados de shock, es decir, el proceso de circulación se favorece, actúa en esos estados de shock, quiere decir que podemos recuperar fácilmente a los pacientes al administrar este tipo de soluciones, ¿verdad? Ya vimos la albúmina, que es una proteína, los dextranos, que están utilizados específicamente a nivel sanguíneo, y los almidones, que también incluyen moléculas que tienen diferentes pesos que se obtienen a través o a partir de un almidón de maíz, ¿verdad? Pero que ya han sido compuestos, ya han sido procesados para la utilización en el organismo de la persona, ¿verdad? Entonces estos son los coloides naturales, la albúmina, los dextranos y los almidones, que es el cuadro que veíamos aquí, ¿verdad? Que se acuerdan que en naturales veíamos albúmina y sería como tal el plasma, ¿verdad? Porque son naturales. Y los artificiales, que serían los derivados de la gelatina, que entonces no alteran la coagulación, pero sí pueden producir reacciones anafilácticas. Cuando hablamos de reacciones anafilácticas nos referimos a algún tipo de alergia, ¿verdad? Por la introducción de algún medicamento, porque entonces activa la histamina, ¿verdad? Que es el que actúa para actuar en relación o contra de una alergia, ¿verdad? Entonces activa la histamina y por lo tanto crea una alergia, ¿verdad? Porque es la respuesta del cuerpo hacia algún tipo de alteración. Entonces tendríamos que, o más bien el médico, ¿verdad? Es el que efectúa esta evaluación, determina cuál es el tipo de solución que va a utilizar, ¿verdad? Si está recomendado, si no lo está. Por supuesto que debió de haber hecho exámenes anteriores, ¿verdad? Si es alérgico a algún medicamento o alguna solución para administrarla, ¿verdad? Y el manitol, que es un medicamento, es un diurético que favorece el paso de agua desde el tejido cerebral, es decir, desde el cerebro hacia el espacio de los vasos sanguíneos, ¿verdad? Entonces, también es un medicamento, ¿verdad? Un diurético que se puede utilizar como tipo solución coloide. Entonces, como les digo, ¿cuáles utilizamos regularmente o cuáles debemos conocer? Especialmente los cristaloides, ¿verdad? La solución salina, la glucosa, el Harman, la mixta, son las que siempre utilizamos.
¿verdad? Y en algunos casos podemos utilizar, por ejemplo, la albúmina o plasma. Pero les digo, regularmente siempre son los cristaloides, ¿verdad? Entonces les digo, lo estamos viendo para que ustedes vayan conociendo y aparte porque recuerden que también hacemos el conteo de estas soluciones en el paciente, ¿verdad? Como parte del balance de fluidos. Entonces recuerden que yo debo contar todo lo que ingresa, ya sea en medicamentos, en líquidos por vía oral, en alimentación a través de sonda nasogástrica o alimentación normal, y estos medicamentos, o más bien soluciones intravenosas que ingresan a través de la vena, ¿verdad? Pero entonces solo para que distingamos en qué consisten este tipo de soluciones, que como les digo, regularmente siempre utilizamos las cristaloides. Y Licenciada, una entonces, pregunta. Sí. tipos de balance hídrico, que aquí vamos a ver, por ejemplo, el balance hídrico normal, que es cuando lo que ingresa a mi cuerpo en líquidos es igual a la cantidad de los eliminados. Entonces, por ejemplo, si yo ingerí en líquidos 2240 cc y eliminé 2240 cc, el total es cero. Quiere decir que está en equilibrio y es un balance hídrico normal, porque eso es lo normal. Yo lo que ingiero tengo que eliminarlo o tendría que eliminarlo. Entonces ese es el balance hídrico normal que tendría que tener cada una de las personas, ¿sí? Entonces es lo que les digo, lo mismo que yo ingiero, la misma cantidad que yo ingiero o tomo o ingreso a mi cuerpo, es la misma cantidad que debo eliminar por las diferentes vías que ya vamos a ver un poquito más adelante. Entonces ese sería un balance hídrico normal. Cuando hay un balance hídrico positivo, nos referimos a que, por ejemplo, yo ingerí 2240, pero solo eliminé 2040. Entonces hay de más 200 cc. Si ustedes hacen la resta, ¿verdad? ¿Cuánto es 2240 menos 2040? 200. Y entonces es un balance positivo porque me refiero a que eliminé menos de lo que tendría que haber ingerido, o de lo que ingerí más bien. Entonces ingerí más de lo que eliminé. Entonces es un balance hídrico positivo porque entonces, perdón, tengo de más 200 cc. ¿Sí? ¿Sí se están dando cuenta cuál es la diferencia? Era porque ingerí 2240 y solo eliminé 2040. Entonces de más en mi cuerpo tengo 200 porque no los he eliminado. Porque entonces yo ya ingerí todo y entonces debo ver cuánto eliminé. Y entonces en lo que eliminé debo contar cuánto eliminé de orina, cuánto elimino más o menos en heces, en sudor, en cualquier otro líquido, ¿verdad? En secreciones. Si por ejemplo tengo drenaje Penrose, todos esos líquidos se cuentan, todos. ¿Sí? Y entonces les digo, es un balance positivo cuando tengo más líquido en mi cuerpo que no he eliminado, ¿sí? Porque tengo de más ese líquido. Tengo 200 cc más en mi cuerpo que no he eliminado por ninguna otra vía. Y va a ser un balance negativo cuando, por ejemplo, he ingerido 1600, pero eliminé 2000. Eliminé más de lo que ingerí. Y entonces es un balance negativo porque entonces serían menos 400 cc. Si ustedes hacen la resta, de igual forma, sale 400 cc. Menos 400 cc, ¿verdad? Quiere decir que a mi cuerpo le quité 400 más. ¿Por qué? Porque mi riñón pues no está funcionando, porque puedo tener alguna infección, alguna enfermedad, algo que no esté funcionando internamente. ¿Sí? Entonces quiero que noten esta diferencia, que lo positivo es cuando yo tengo más líquido en mi cuerpo y que no lo he eliminado. ¿Sí? Y en el negativo es cuando elimino más de lo que he consumido. ¿Estamos? ¿Hay alguna pregunta con esto?
Licenciada, entonces, en sí, ¿qué sucede al momento de que en el cuerpo quede el resto, de ejemplo, en el balance positivo? Ujú. Es lo que decíamos que en el balance positivo, que por ejemplo no eliminé correctamente o no eliminé toda la cantidad, puede que entonces tenga una retención urinaria, que por ejemplo no esté funcionando bien mi riñón, en cualquiera de los dos casos, ¿verdad? Ya sea positivo o negativo, puede que yo no esté, o más bien, mi sistema urinario no esté funcionando, o pueda tener alguna otra alteración, porque recuerden que yo elimino líquidos también en la respiración y al transpirar. Entonces pude haber tenido alta temperatura o baja temperatura, ¿sí? O puede que mi riñón no esté funcionando correctamente, o puede que tenga un patrón respiratorio alterado, ¿verdad? Que sea lento o que sea muy rápido, y entonces mediante eso puedo tener un balance positivo o negativo. Quiere decir que hay algún tipo de alteración en mi cuerpo, en cualquiera de las vías que yo estoy eliminando, incluso en el tracto intestinal, en todo lo que yo elimino e ingreso. Entonces yo tengo que evaluar, o más bien el médico evalúa, ¿verdad? Porque yo soy la que con, hago el conteo, ¿verdad? Entonces yo cuento cuánto ingresa y cuánto elimina mi paciente. Y el médico se encarga de determinar, bueno, yo determino si es positivo, negativo o normal. Si determino que, por ejemplo, es positivo, el médico se encarga de realizar los exámenes complementarios, de visualizar si hay alguna alteración en el riñón o a nivel de respiración o de temperatura, cualquiera de esas situaciones que pueda haber causado que yo no haya eliminado los líquidos o que incluso haya eliminado más de lo que consumí. Entonces debemos evaluar a todas esas vías, ¿sí? Que como les decía, no tenemos como tal o no le puedo decir es que está fallando su riñón porque es que no sé si fue el riñón, no sé si fue porque tuvo alguna alteración en la respiración o porque le aumentó la Licenciada, temperatura. perdone, pero en Entonces, tendríamos que evaluar todas las vías, ¿verdad? Yo tengo que evaluar todas las vías por las que ingresan y por las que pierdo líquidos para evaluar en cuál es que está ocurriendo algún tipo de problema, ¿verdad? Porque entonces tengo que determinar por qué eliminé menos o por qué eliminé más de lo que consumí. Y entonces debo evaluar cada una de las vías, o más bien el médico evalúa cada una de las vías para determinar en cuál de esas vías fue que yo, o más bien el paciente, tiene alguna enfermedad, tiene alguna alteración que provoca esto, ¿verdad? Entonces a mí sí me corresponde haber realizado un buen conteo. Es decir, yo tuve que haber contado todo lo que ingirió mi paciente y todo lo que eliminó de manera correcta. Debo hacer un buen balance, porque si no lo hago bien, por alguna situación que me haya confundido, puedo tener un balance positivo y negativo y realmente puede que no, sino que tal vez yo no conté bien lo que ingirió y lo que eliminó el paciente, ¿verdad? Entonces yo tengo que tomar todo eso en cuenta. Debo realizar un buen conteo, ¿sí? Y como les digo, por ejemplo, en el caso de la orina no hay mayor complicación porque en la bolsa de orina pues vienen las líneas, ¿verdad? ¿Cuántos ml excretó? Ahora igual en las soluciones intravenosas, ¿verdad? Porque ahí dice cuánto le va a administrar al paciente, igual en los medicamentos. Pero por ejemplo, si se toma un vaso con agua, ¿a cuántos ml equivale? ¿Verdad? ¿Cuántos ml tiene un vaso? Si es un vaso pequeño, si es un vaso grande. Tengo que más o menos tener idea de cuánto equivale los ml a ese vaso. De esa forma, entonces yo determino cuánta cantidad de todo y cantidad eliminó. ¿Sí? Según el tiempo de cálculo, se clasifican en parcial y total. Es decir, según el tiempo que yo conteo o cuento. En el parcial es lo que yo cuento de ingresos y pérdidas, pero en un determinado tiempo, por ejemplo en 6 horas. Es parcial porque no cumplo las 24 horas.
¿verdad? Entonces, por ejemplo, me indicó el médico controle los líquidos o más bien realice control de ingesta y excreta durante 6 horas. Quiere decir que yo cuento cuánto ingresa al paciente y cuánto elimina en esas 6 horas nada más. Entonces es parcial, ¿verdad? Porque no cumplo todo el tiempo, solamente es en un periodo establecido. Y no es que sea permanente 6 horas, sino que dependiendo de la indicación médica, ¿verdad? Me puede decir 4 horas, 6 horas, 12 horas, dependiendo de lo que quiera evaluar, ¿verdad? Entonces yo hago ese conteo. Igual cuento lo que ingresa, lo que toma y lo que elimina, ¿verdad? En ese tiempo de 6 horas. Y sería un balance parcial o un balance total cuando ya lo realizo en las 24 horas, ¿verdad? Que eso sería lo que regularmente hacemos. En 24 horas yo contabilizo cuánto ingresó y cuánto egresó en esas 24 horas, ¿verdad? Cada hora debía haber contado cuánto eliminó, cuánto ingresó al paciente, ¿verdad? Pero entonces esto es la clasificación según el tiempo, ya sea que sea solo por un intervalo de tiempo o por un periodo corto de tiempo o el tiempo total, que son las 24 horas, ¿verdad? Y entonces, como contabilizamos los líquidos, también tenemos que contabilizar los electrolitos. Y los electrolitos, pues son sustancias químicas activas, ¿verdad? Que están conformadas por aniones, que son de carga positiva, y los cationes, que son de carga negativa, y que cuando se unen, bueno, más bien se van a unir en condiciones variables, van a variar. Y entonces, recordemos que en mi cuerpo yo tengo líquidos, tengo electrolitos y que deben estar en equilibrio, ¿verdad? Para mantener mis funciones estables y para conservar la vida, ¿sí? Entonces, solo para que tengamos claros qué son los electrolitos. Bueno, son sustancias químicas que pueden tener carga positiva, carga negativa y que se encuentran en mi cuerpo en un equilibrio. Y entonces, ¿cuál es el equilibrio? ¿Sí? ¿Cómo sé yo que están en equilibrio? Los electrolitos específicamente. Entonces, por ejemplo, tenemos esta tabla que es el valor normal que debería existir de estos electrolitos. Entonces, por ejemplo, está el sodio, que el valor normal sería 135 a 145 miliequivalentes por litro. Hay que agregar esos términos a su glosario, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, sodio se abrevia como Na, potasio como K, cloro con Cl, calcio K, magnesio Mg. ¿Y esto qué significa? Miliequivalentes por litro. Miliequivalentes por litro. Entonces de sodio debe haber 135 a 145 miliequivalentes por litro, de potasio de 3.5 a 5.5, de cloro de 90 a 100, calcio de 8 a 10 y magnesio de 2 a 2.5. Esos serían los valores normales que yo tendría que encontrar, en el cuerpo de electrolitos, ¿sí? Que entonces hacemos un examen específico, ¿verdad? Para controlar esos electrolitos, que igual el médico se encarga de realizarlo, él evalúa si se encuentran valores normales, pero igual les decía, no está de más que usted conozca cuáles son los valores normales, ¿sí? Y entonces, si por ejemplo en el sodio hay un valor menor a 135, hablaríamos de una hiponatremia, y si equivale a mayor de 145, hipernatremia. En todos utilizamos hipo e hiper. Igual aquí, hipopotasemia, hiperpotasemia, hipocloremia, hiperclaremia. Igual en el calcio, magnesio, ¿sí? Entre otros electrolitos que ya vimos que hay a nivel intracelular y extracelular. Pero entonces, de manera general, solo quiero que conozcan los valores normales de estos electrolitos, ¿verdad? Porque es importante conocerlos. Como les digo, como tal nosotros no hacemos los exámenes de electrolitos, tampoco lo interpretamos, pero no está de más que usted conozca qué electrolitos hay en mi cuerpo, porque recuerda que hay un equilibrio de agua y de electrolitos en mi cuerpo, ¿verdad?